Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a hacer nuestra primera práctica de redes neuronales. Eh, Aquí ya tengo avanzado la práctica para que el video no sea tan largo. Voy a explicar línea por línea. Ok, lo primero que vamos a hacer es importar la librería Pandas, NumPy y Seaborn. Esta librería ya la hemos visto en los videos anteriores. Si ya tienen experiencia, pues no necesitan verlo. De lo contrario, les recomiendo ir a mirar los videos, ¿no? Primero reimportamos las librerías y voy a importar un documento. Este documento es .csv. Este documento lo comparto en los comentarios para la práctica. Este documento, observemos que tiene, es una práctica de calcular el precio de una joya o una gema. Observemos que tiene tres columnas: una columna de precio, una columna de características uno, características 2. Estas dos características pueden ser de algún, pueden indicarnos algún dato, estructura o brillo. No es importante. Lo importante es cómo la vamos a utilizar en la práctica. O sea que dependiendo de las características de la uno y la 2, la joya tiene un precio. Nosotros acá tenemos un archivo con unos 1000 datos. Se supone que son de 1000 ejemplos de joyas con sus dos características y su precio. Entonces, esto es una red neuronal, un entrenamiento de una red neuronal supervisado, que le vamos a dar la data, vamos a entrenarla y con base a estos ejemplos para predecir futuras joyas, ¿no? Ok, entonces con la librería Seaborn, que ya en videos anteriores podemos hacer un análisis de, de parejas de datos. Por ejemplo, si vemos acá en la característica 2 con el precio tiene una alta relación, ¿no? Eso podría brindarnos información. Para este caso, pues, no es que vayamos a hacer mucho uso del análisis de datos. Más adelante haremos un ejemplo más complejo donde podemos clasificar o mirar cómo entrenamos la red neuronal basado en lo que observamos acá. Esto va a ser un ejemplo, pues observamos que la característica 2 tiene mucha relación con el precio, pero por el momento vamos a dejarlo acá, ¿no? Lo primero que voy a hacer es importar la librería de test, esta librería que está acá. Esta librería nos permite hacer una división. ¿En qué consiste? Estos datos son alrededor de 1000 datos. Entonces, con esta librería yo puedo dividir en datos de entrenamiento y datos de test para ver qué tan bien entrenada se quedó la red neuronal. Observen que yo lo primero que le voy a dar es en la variable X voy a guardar los datos de entrada, porque la idea es que si yo tengo, observemos que la tabla tiene dos datos de característica y un dato de precio. Si, si yo consigo, digamos, una gema, se supone que yo le puedo medir las dos características y con esa medición establezco un precio. Entonces, mis datos de entrada serían las dos características para que la red neuronal después establezca un precio. Entonces, por eso X va a ser igual a la columna de la característica uno y la columna de la característica 2. Recordemos que estos dos son estos dos, ¿no? Tienen que tener la mismo nombre. Si acá lo llamamos con otro nombre, ese mismo debería reflejarse acá. Entonces, los datos de entrada serían las dos características. Y los datos de salida sería el precio. La idea es ingresar las dos características y tener el precio, ¿no? Ok, observamos. Ahora, con esta línea de código que está acá, yo hago la división entre datos de entrenamiento y datos de prueba. Por ejemplo, declaro una variable llamado x de entrenamiento y x prueba, y de entrenamiento y y de prueba. Entonces, yo lo que le digo a la librería es que acá, con esta variable que llama testSize, establezco qué tan grande quiero que sean mis datos de prueba. Si yo le pongo 0.3, estoy diciendo que los datos de prueba van a ser el 30% y los datos de entrenamiento van a ser el 70%, es lo que indica esto. Ok,
X, pues son los dos datos de entrenamiento y Y son los dos datos de prueba, ¿no? Ok, esta frase ya la hemos visto en los videos anteriores. Random States es un valor aleatorio, digamos que entre comillas aleatorio, porque depende del valor que leemos acá. Por ejemplo, si yo le doy 42, estamos hablando modo de ejemplo, él va a tomar el 70% para entrenar, pero de forma aleatoria. Pueden ser los primeros 10, después dejar 5 de espacio y tomar los siguientes 10, así hasta tomar el 70%. Dependiendo de este número, él va a tomar la cantidad aleatoriamente. Si cambiamos el número, puede que en vez de tomar los primeros 10, tome los primeros 5, después deja 10 de espacio, después toma 30, después deja 5 de espacio, etcétera. Si ustedes ponen el mismo número, obtendrían la misma separación de datos de prueba, igual que el mío. Muy bien. Ahora, listo, ya corrimos. Observemos que si yo con esta sentencia shape, él me dice el tamaño de los datos de entrenamiento que dice 700, que son el 70% de los datos totales, son 1000 datos. Como acá pusimos para las test sería 30%, pues para el entrenamiento sería 70, ¿no? O sea, 700. Acá vemos que los de test serían de 300, el 30% de los 1000 datos. Ok, ahora con esta librería que se llama MinMax Scaler, vamos a importarla, la utilizo para escalar los datos. ¿Qué significa escalar? Sabemos que la data es 461.000, bueno, 461.52, etcétera, 999, 1000, yo no sé qué. Son datos bastante grandes para el entrenamiento. Puede haber problemas en el que la red neuronal puede explotar de los números muy grandes en el proceso de entrenamiento. Entonces se recomienda escalar los valores. Con esto los podemos escalar a un valor mucho más pequeño y la red neuronal podría trabajar mucho mejor, ¿no? Ahora, yo declaro una variable llamada scalar y guardo la función importada. Ok. Ahora, con esta función .fit, yo digo que quiero escalar todos los datos bajo la escala de los datos de entrenamiento. O sea, los datos de entrenamiento va a ser la muestra o el parámetro en el que yo quiero escalar todos los datos. Por eso yo pongo scalar fit, van a ser datos de entrenamiento. Acá podría poner yo todos los datos. O sea, podría poner em, toda la data de la columna, o sea, de entrenamiento de X. Todos estos datos los podría poner ahí, pero podría haber problemas de fuga de datos. O sea, podría haber un sobreentrenamiento o un dato erróneamente correcto por el mismo hecho de que estaríamos usando todos los datos. Se recomienda escalar todos los datos, pero en este caso serían los de entrenamiento. Por eso acá solo pongo que la escala que le voy a hacer a los datos van a ser de entrenamiento solamente. Ok, entonces a los datos de entrenamiento, pues los escalo y a los datos de prueba también los escalo y observemos que al revisar los datos de entrenamiento, los valores ya serían 0.74, 0.43, ya están escalados. Y si vemos el dato máximo, sabemos que solo es 1 y el dato mínimo es 0. Quedaron entre 0 y 1 los datos escalados. Muy bien. Si vamos hasta acá, ya podemos crear nuestra red neuronal. Vamos a importar estas dos librerías, la librería secuencial y la librería densa, para crear nuestra red neuronal. Ahora, esto que está acá es una forma de escribir la red neuronal, pero se recomienda escribirla de esta otra manera. La puse acá como muestra, pero mejor escribirla de esta forma. ¿Qué es lo que hacemos acá? Declaro una variable llamada mode y guardo la función importada. Y sobre esta variable model le agrego las neuronas. La ventaja de esta forma es que yo puedo agregar la cantidad de neuronas que quiera o le puedo ir quitando y puedo ir analizando el comportamiento. Por ejemplo, si lo que vemos acá es lo siguiente.
Observemos que, bueno, ya sabemos que la entrada serían dos datos. Serían los datos de las características uno y las características 2. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que la primera capa que es esta, van a ser cuatro neuronas. Si miramos cómo es el comportamiento de las redes neuronales, pues observemos esta que está acá. Digamos, las entradas son dos de estos. Acá, esta imagen que está acá, bueno, son tres, pero estas dos serían las entradas. Y la primera capa serían cuatro neuronas, que es lo que estoy estableciendo acá. Que la primera capa sean cuatro neuronas. Si vemos que hay tres, uno, dos y tres, estamos estableciendo tres capas de cuatro neuronas. Uno, dos y una tercera capa de cuatro neuronas. Si yo le quiero agregar más, pues simplemente lo voy agregando como observamos acá. Ahora, las neuronas tienen una función de activación, que es lo que dice, permite la activación o no de la neurona. En este caso, la activación sería de tipo reloj. ¿Qué es esa función de activación? Ok, eh, son estas funciones. Por ejemplo, yo estoy usando esta función reloj. Esta función lo que dice es que recordemos que la neurona, por ejemplo, acá es una sumatoria de la entrada multiplicado por el peso. O sea, esta entrada va multiplicado por este peso, eh, y la entrada por el peso, más la entrada por el peso, más la entrada por el peso, y acá hay una sumatoria. Ese valor lo analizo en la activación y dependiendo de la activación voy a obtener una respuesta. Tenemos que si el resultado final es cero o un número negativo, el valor es cero, pero cualquier valor por encima de cero toma la misma salida. Por ejemplo, si acá hay 1, aquí sería 1, si hay 2, sería 2, etcétera. Todo lo que sea positivo, este, la- este, los, los bueno, el resultado sería el mismo resultado calculado, pero lo que sería cero negativo sería cero. Hay otras funciones de activación. Por ejemplo, esta función, que esta sería la ecuación matemática. em, por ejemplo, analiza el eje de entrada y nos da un valor de salida. Esta otra función, etcétera. La función ReLU es una de las más utilizadas porque se ha demostrado que tiene un buen comportamiento, pero hay otras derivadas de la función ReLU como esta que también tiene o sea, se ha demostrado que tiene un mejoramiento levemente mejor que esta, pero esta tiene mayor costo computacional. Y hay otras neuronas, otros tipos de activación. Entonces, esa es la que estoy usando. Observemos que acá estoy usando tres capas de cuatro neuronas y todas con el tipo de activación ReLU. Aquí ya sería de pronto ensayo y error, analizar las cantidad de neuronas, la cantidad de capas y el tipo de activación y mirar el comportamiento. Ahora, eh, la otra función que habíamos descargado, que es la tipo densa, esta, quiere decir es que, por ejemplo, esta neurona, neurona recibe eh, bueno, recibe esta entrada multiplicada por el peso, esta por el peso, esta por el peso. Densa es que le llegan todas las líneas, igual que esta le llegan todas, igual que a esta le llega esta, etcétera, de tipo densa. Hay en algunos casos puede que no necesitemos usar de tipo densa, sino que vamos a usar otro tipo, pero eso es más adelante. Bien, observemos que la última capa, como es base en mi salida, solo es una neurona y no necesito activación porque necesito un resultado numérico. Entonces, independientemente si es positivo o negativo, me da el valor, aunque con las capas anteriores eh, garantizo que no haya ningún valor negativo, porque no se va a activar. Entonces, este simplemente me va a botar un valor, pero me va a botar un valor sin importar los valores bueno, sin importar la función de activación. Bien, ahora para finalizar, tenemos el optimizador y el tipo de pérdidas. Esto también son dos funciones. Acá puse dos ejemplos de cuál serían la,
el recomendado. Por ejemplo, si queremos trabajar con problemas de clasificación de clases múltiples, más adelante haremos un ejemplo. eh, Queremos hacer una clasificación de datos múltiples o clases múltiples, usamos esta función. Bueno, es la misma que está acá, pero la pérdida sería de tipo categórica. Sería esta, las pérdidas que agregaremos acá y le agregaríamos la métrica. Si es un problema de clasificación binaria, usaríamos la misma, pero usaríamos la pérdida, usaríamos este tipo. Y el último que es el que vamos a usar, que es para problemas de regresión del error cuadrático medio, usamos este optimizador y este tipo de pérdida. Hay otro optimizador como el Adam, que pronto más adelante vamos a utilizarlo. Por el momento vamos a dejarlo así. Entonces yo creé el modelo, creé 4 capas ocultas de 4 neuronas cada una, todas de activación ReLU, la salida y el optimizador y las pérdidas. Ok, ahora acá ya está listo para entrenar. Entonces yo le digo, listo, quiero que el modelo me lo entrene con los datos X, o sea, la entrada X serían los datos de entrenamiento y Y los datos, el de salida, las entradas, ok, X serían las entradas de entrenamiento y Y la salida de entrenamiento, están asociados. Y las épocas es la cantidad de revisión que se hace en las neuronas. Por ejemplo, esto lo que hace es que primero le asignan valores aleatorios y después hace una revisión y se vuelve y vuelve a revisar y vuelve a corregir 250 veces, ¿no? Este valor también nosotros lo podemos ir aumentando, disminuyendo, dependiendo de cómo se vaya comportando la red neuronal. Vamos a ponerlo a entrenar. Observemos cómo empieza a entrenar. Observemos las pérdidas que empiezan, bueno, como los valores empiezan en número aleatorio, las pérdidas empiezan a disminuir, etcétera. A ver, ok, muy bien. Vamos a mirar el historial de pérdidas. Observemos que al final tiene alrededor una cantidad de pérdidas es acá, de 24,05. Ok, yo lo que voy a hacer es guardar ese historial de pérdidas en un data frame con la librería Pandas, como lo vimos en los primeros videos de Pandas. Voy a guardarlo y observemos, ya tenemos una columna mucho más eh, atractiva a la vista que esto que está acá. Observemos que nos da el índice. Vemos las pérdidas, sí, 250 veces, ¿no? Ahora, vamos a guardarla en una variable y lo vamos a graficar con la librería, con la función plot. Observemos esta curva característica. Ahí vemos el nivel de pérdidas. Lo ideal es que se aproxime a casi cero. Vemos que al principio empieza con valores de pérdidas altos, que son números aleatorios, pero él empieza a corregir y las pérdidas empiezan a disminuir. Hasta llegar a un valor, esto es lo que necesitamos, conseguir un valor lo más cercano a cero. Ahora, si yo evalúo el modelo, si vamos a evaluar el modelo con los datos de prueba, test de prueba, analizarlo, observemos que el nivel de pérdidas está alrededor del 25,07. Es un valor bastante pequeño. Ahora vamos a evaluarlo con los datos de entrenamiento y está alrededor de 24,30. Muy bien, ya el sistema ya está entrenado. Vamos a mirar qué tanto, bueno, qué tan entrenado está. Vamos a analizar el modelo de prueba y vamos a hacer el análisis de predicción. Acá lo que estoy haciendo es, estoy guardando en una variable, analizando la red neuronal en los datos de prueba. Recordemos que los datos de entrenamiento son train y acá son los datos de prueba. Entonces yo lo reviso y miro el comportamiento. Estos son los valores eh, de la red neuronal.
O sea, estos son los datos que la red neuronal me bota basado en los datos de prueba. Recordemos que al principio se agarró el 70% de la data, se entrenó y el 30% lo estoy analizando y me está botando este resultado. Ahora vamos a compararlo con los valores reales. Recordemos que simplemente tomé el 30% de los valores de entrada, él me botó un resultado y los valores y lo vamos a comparar con los valores reales. Ok. Em, con Reshape la convertí en una matriz. Ah, sí, claro. Resulta que observemos que estos valores, esto es una lista de listas. Entonces yo con la función Reshape, que es a reacomodar, acá lo que estoy es convirtiendo esta lista de listas en en, bueno, en una columna y 300 filas. Por eso pongo acá 300, coma, y acá no pongo nada. Estoy haciendo 300 filas con una sola columna. O bueno, estoy convirtiendo todo en filas. Y este valor tiene que coincidir con la cantidad de datos, o si no me va a dar un error. Como son 30%, son 300 datos, pues simplemente lo que hace es eh, organizar esto como una matriz, un array de una columna y 300 filas. Lo reacomodé. Ahora, teniendo esto, ya vamos a convertirlo en una tabla pandas. Declaro esta variable con la función, con la librería pandas, dataframe. Agarro esto que obtuve de la predicción y lo convierto en una columna mucho más agradable a la vista, ¿no? A diferencia de esto, 0404, tenemos esto que está acá. Es, es aquí, 404. Bueno, vamos a probarla y ahora sí. Bien, observemos que yo acá le estoy agregando el nombre de la columna, va a ser test test verdadero, valores verdaderos. Y acá vamos a hacer una comparación entre bueno, la predicción de la red neuronal comparado con el valor verdadero. O sea, el valor verdadero del 30% que estamos analizando. Observemos que acá ya tengo la comparación ya, ¿no? Estos valores son los reales. Estos valores son los reales. O sea, estos son los que me analizó la red neuronal y este es el real, ¿no? Entonces estamos haciendo una comparación. Lo que predijo la red neuronal con lo que en realidad tenía yo en el registro. Entonces es lo que estamos haciendo acá. Ok, entonces esta columna cero vamos a cambiarlo. Acá le voy a dar voy a renombrar la columna, sobre todo esta que está en cero. La voy a llamar, esta que está en cero, la voy a llamar valores predecidos. Voy acá y observamos que ya tengo las dos columnas, valores reales versus los valores predecidos. Observemos que este es el real, 402.29, y este es el predecido por la red neuronal, 404.86. Y así podemos comparar uno a uno. Observemos que tiene un comportamiento bastante preciso. Ahora, si graficamos los valores reales versus los valores predecidos, usando la librería Seaborn, observemos el comportamiento. Lo ideal sería, lo que haríamos sería una línea recta, ¿no? Significaría que eh, este valor sería igual a este. Observemos que es una recta bastante decente, lo cual demuestra que la red neuronal está muy bien entrenada. Observemos que tiene mucha similitud, valores reales versus valores predecidos. Ok, bueno, acá podemos importar nosotros la librería donde podemos, bueno, podemos importar
el valor medio cuadrático y el valor absoluto y el error absoluto, el error medio cuadrático, el error absoluto. Ahora, ¿qué voy a hacer yo acá? Observemos que este sería el error de desviación, 4.008. O sea, esto es lo que hay de imprecisión entre el valor real y el valor predecido, ¿sí? O sea, vamos a un promedio de 4 o por arriba, por abajo del valor real. Entonces, si yo analizo la base de datos anteriormente, por ejemplo, lo voy a dar acá, recordemos que la función describe me da diferentes valores de la base de datos, por ejemplo, me da que la media, el 25, bueno, vamos a mirar la media. En este caso me interesa es la media en el precio. Observemos que si la media dice que es de alrededor de 223, digamos que son dólares, entonces la desviación sería alrededor de $4. O sea, significa que es muy bueno el valor de la red neuronal, el valor que está prediciendo la red neuronal, basado solo en la media. Entonces, se, se puede decir que es un valor bastante óptimo. Ok, acá vemos simplemente hacemos el análisis de la media cuadrática. Este valor 25, si no estoy mal, es el mismo valor, es este mismo, que es el que estamos analizando por la función, em, el error cuadrático medio, ¿no? Ok, pondríamos acá. Ahora, supongamos que ya tenemos nuestra red neuronal y encontramos, vamos a analizar una joya nueva o un tipo de gema nuevo. Nosotros encontramos esa nueva piedra y le analizamos los dos parámetros, em, y obtenemos estos valores, que uno vale 998 y el otro vale 1000. Entonces, con base la red neuronal, ¿qué precio me daría con estos dos valores de entrada? Vamos a guardar primero la nueva gema. Obviamente tenemos que escalarla como la anterior. Observemos la escala de los nuevos valores. Y bueno, lo escalamos, ¿verdad? Y vamos a analizar. Entonces yo digo, el modelo predictivo en la nueva gema. Observemos que la red neuronal me dice, esa nueva gema con esos valores de 998 y 1000 tiene un precio de $419, punto 31, etcétera, basado en el análisis de los ejemplos anteriores. Ahora, supongamos que queremos guardar esa red neuronal que ya está entrenada, la queremos guardar para producción, para otras prácticas. Primero vamos a importar la librería, cargar un modelo y, bueno, antes de cargarlo tenemos que guardarlo, ¿no? Entonces lo podemos guardar de estas dos maneras. Model save, lo llamé mi gema modelo, lo podemos guardar con la extensión H5, pero ahorita al usarla me dice que esta función o esta forma de guardar el archivo va a quedar descontinuada. Entonces toca guardarlo es como punto keras. Entonces si yo le doy acá, él me va a crear un archivo punto keras del modelo guardado. ¿Dónde está este documento, ¿no? Ahora, si lo quisiera cargar, simplemente creo una variable llamada modelo guardado y digo que me cargue ese documento. Entonces yo lo cargo y ya tenemos el modelo guardado. Simplemente le aplico la predicción a la nueva gema y nos va a dar el mismo resultado, ¿no? Muy bien, creo que hasta acá quedaría suficiente este ejemplo de red neuronal. En los próximos videos tal vez trabajemos con ejemplos mucho más complejos, videos mucho más largos, pero de otro tipo de práctica, ¿no? Nos vemos en el próximo.